Bienvenidos al proyecto final del curso de Física 2, Escuela de Física, Facultad de Ciencias UIS, titulado Estudio de circuitos resistivos mediante las leyes de Kirchhoff, del grupo conformado por William Santamaría, Dina Beltrán y quien les habla, Víctor Leal. Los materiales que necesitaremos son computador con conexión a Internet, simulador FET, kit de circuitos de la Universidad de Colorado, hoja de trabajo correspondiente al proyecto de investigación. El planteamiento del problema. Bueno, los circuitos que contienen solo resistencias, fuentes de voltaje y corriente se conocen como circuitos resistivos. Cuando estos se forman por la combinación de varios componentes, se dice que es una asociación mixta, que puede resultar reducible en subconjuntos de elementos con conexiones en serie y paralelo, o que se identifiquen con conexiones irreducibles a estas dos configuraciones básicas. En la práctica, muchas redes de resistencia no se pueden reducir y la mejor forma de analizarlas es con la aplicación de las leyes de Kirchhoff de corriente y voltaje. Por otra parte, en los circuitos eléctricos se puede presentar un fallo llamado cortocircuito. En la eléctrica pasa directamente por un puente, es decir, un conductor de 0 ohmios de resistencia, siendo posible un estudio de este mediante las leyes anteriormente mencionadas. Entonces se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo se relaciona matemáticamente el voltaje, la corriente y la resistencia en circuitos resistivos mixtos y en un cortocircuito? El objetivo general es estudiar la corriente y el voltaje en diferentes configuraciones de circuitos mixtos haciendo uso del simulador FET kit de circuitos. Los objetivos específicos son medir corrientes y voltajes en circuitos, comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente, entender las leyes de conservación de energía eléctrica y de la conservación de la carga en circuitos y comprender de forma experimental cómo se produce un cortocircuito. El laboratorio se desarrollará siguiendo 4 fases metodológicas. La fase 1 es la determinación de la corriente y del voltaje en diferentes resistencias de un circuito mixto con una sola fuente. La fase 2 es la determinación de la corriente y el voltaje en diferentes resistencias de un circuito mixto con 2 fuentes. La fase 3 es la determinación de la corriente y el voltaje en diferentes resistencias en un cortocircuito. Y la fase 4, sintetizar los resultados obtenidos en la parte experimental del proyecto de investigación. En la primera fase se medirá la corriente y el voltaje que pasa por cada resistor del circuito con una sola fuente. Primero, en el simulador FET kit de circuitos de la Universidad de Colorado, se construye un circuito seleccionando 6 resistencias, a las cuales se les puede dar un valor seleccionándolas, y una batería. A esta se le medirá el voltaje usando un voltímetro y se le puede medir la corriente con el amperímetro. Como sugerencia, se recomienda conectar en serie las resistencias del amperímetro antes de construir el circuito. Además, no hay que olvidar el dar una pequeña resistencia al cable. En la segunda fase se medirá la corriente y el voltaje que pasa por cada resistor y por las 2 fuentes del circuito. Se puede mirar el comportamiento de la corriente dándole en mostrar corriente, y también se puede mirar cómo se mueven los electrones dentro del circuito dando en la opción electrones. La construcción de este circuito se hace igual al circuito anterior. Y para la fase 3 se construye el circuito y también se puede ver cómo es el comportamiento cuando hay un conductor de 0 ohmios de resistencia conectado en el circuito. Se puede ver claramente el comportamiento de la corriente que pasa por ese conductor. Es importante registrar los datos de la resistencia, el voltaje y la corriente en las tablas presentadas en la hoja de trabajo. En la fase 4 se sintetizarán los resultados obtenidos, valores de voltaje y corriente de la parte experimental, y con los cálculos de los valores teóricos del laboratorio se podrán comparar y dar un porcentaje de error.
A partir del desarrollo de esta práctica de laboratorio, se pudo comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente, a partir de las medidas de los mismos, al igual que entender las leyes de conservación de energía eléctrica y de la conservación de la carga en circuitos eléctricos. Recalcando así que las leyes de Kirchhoff de corriente, primero, indica que la suma de corrientes de entrada es igual a la suma de corrientes de salida. Y la ley de voltajes indica que la suma de los voltajes es igual a 0. Todo esto hablando en nodos. También fue posible entender el proceso en el que se produce un cortocircuito en diferentes configuraciones de circuitos mixtos. Por ejemplo, en la imagen vemos cómo ante la ausencia de resistencia, toda la corriente circula por un solo cable, pese a ser un circuito en paralelo. Esto provoca que la intensidad de corriente tienda a infinito y por lo tanto, según la ley de Joule, el calor en este cable aumente, lo cual produce que se fundan los conductores y por lo general provoque chispas o incendios. Por lo que si la corriente adquiere valores excesivos, la cantidad de calor puede ser tal que puede fundir casi instantáneamente los conductores del circuito, siendo este el fenómeno más apreciable en un cortocircuito.